Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el ser humano, porque él sabe lo que es el ser humano. Palabra del Señor. El relato de la expulsión de los mercaderes, comerciantes del templo lo cuentan los 4 evangelios. Eso le da su importancia. Podríamos decir que Jesús choca, se pelea contra lo que se hace en el templo. El templo para los judíos, para nosotros los católicos, para cualquier religión, los templos son el espacio de encuentro con Dios. Cuando decimos vamos al templo, vamos a la presencia de Dios, a las cosas de Dios. ¿Es cierto o no? Jesús se porta de esta manera en el atrio del templo, que formaba ya parte de él, el atrio de los gentiles, le llamaban los judíos. Los bueyes, las ovejas y las palomas eran animales para el sacrificio que se ofrecía a Dios en el templo. Había sacrificios mandados por las normas rituales, pero también había sacrificios de devoción personal. Resulta que el esposo se le fueron los ojos con una fulana
pues venía a ofrecer su paloma o su oveja en sacrificio de perdón a Dios. Resulta que a aquella mujer se le pegó lo ajeno. Arrepentida tenía que venir a ofrecer un animal en sacrificio. Esos eran los sacrificios personales. Había otros sacrificios rituales que se tenían que hacer en las celebraciones. Por eso había estos animales. Los sacerdotes los sacrificaban en el templo, los ofrecían a Dios, y cuando les quemaban en el Antiguo Testamento, tenían la creencia de que el humo de los animales gozaba a Dios, dándose cuenta de los sacrificios que le ofrecían. Entonces los animales eran parte de lo que se debería hacer en el templo. ¿Qué era lo que pues Jesús quería? ¿Que ya no se hiciera culto en el templo? Estaba atentando, violentando el proceder del templo. Los cambistas se dedicaban precisamente a cambiar el dinero, porque en tiempo de Pascua todo judío tenía que ir en Pascua al templo de Jerusalén, y venían de distintos lugares con sus distintas monedas, pero solamente se aceptaban las monedas hechas en torno al templo, y hacían el cambio de las monedas por las que se ofrecían en el templo. Ese era el papel de los cambistas. Y Jesús tumba sus mesas, corre a los que venden los animales del sacrificio. ¿Por qué actuó así Jesús? ¿No quiere que haya culto en el templo? ¿Por qué Jesús no pudo pensar mejor? Mira nada más cuántos sacrificios se ofrece a Dios. Qué gente tan devota, qué gente tan piadosa. Mira, esa pobre viejita gasta su poco dinero comprando una oveja y está tan pobre, pero todo para ofrecerle el sacrificio a Dios. Mira a ese señor, sabemos que es agarrado medio, y sin embargo está comprando el mejor buey, la mejor vaca, para ofrecerla en sacrificio. Siempre con Dios es más generoso. Podríamos quizá nosotros estar admirando esas prácticas de la gente que ofrecía esos sacrificios, como cuando mucha gente visita los lugares de peregrinación, San Juan de los Lagos, aquí en nuestra diócesis, y ven peregrinos caminando durante días de distintos lugares, pasando noches en el frío, en el cerro, a la orilla de la carretera, y no falta quienes digan: qué fe tan grande de esa gente. Yo no lo he dicho, pero ese sentimiento lo ven muchas personas. Igual cuando ven personas que entran de rodillas, muchos metros de rodillas, no faltará quien diga: híjole, qué devoción tan grande. Yo no diría eso. ¿Ustedes? Jesús podría haber dicho eso de la gente que ofrecía sacrificios.
podríamos decir, de tantas prácticas religiosas que se hacen y decir, esa gente tiene esas prácticas porque su fe es grande. ¿Será? ¿Será por fe o por costumbres? Conozco personas que hasta presumen de tener 25 o 30 años yendo cada año caminando a San Juan de los Lagos, pero también tienen 25 años engañando a su mujer con otra, metidos en los vicios, abusando del prójimo, robando al que se deja, pero cada año su peregrinación a San Juan de los Lagos. ¿No irá por ahí la actitud de Jesús? Estamos en Cuaresma y podemos hacer el propósito de venir en Cuaresma todos los días a misa. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Por qué no más en Cuaresma? ¿Tu Dios solamente te pide eso en Cuaresma? ¿Es un Dios al que tienes que darle tiempo solo en Cuaresma? No quiero decir que vengas todos los días, todo el año, pero si expresas una actitud de cambio en Cuaresma, ¿por qué no expresarla todo el año? Hay personas que es Cuaresma, hay que ayunar. ¿Por qué hay que ayunar? Porque es Cuaresma. ¿Pero por qué más? Es que eso se hace en Cuaresma. Ayunar de alimentos, abstinencia los viernes, porque el ayuno solo es miércoles de ceniza y viernes santo. Abstinencia de carne, no comer carne. Carne de animal, pero seguimos comiendo carne humana. ¿No será eso lo que Jesús estaba reprendiendo? Las prácticas piadosas hipócritas, las prácticas piadosas de apariencia, las prácticas piadosas que nos hacen calmar la conciencia falsamente. Eso justamente es lo que Jesús reprende a los judíos. Todo lo que ustedes hacen en el templo, sacrificios y más sacrificios, no les cambia el corazón, no les cambia las ideas, no les cambia la vida. ¿Para qué siguen siendo falsos? Y tumba las mesas y corre a los de sacrificio, a los que vendían animales de sacrificio, como diciendo: basta ya de apariencias, basta ya de hipocresías, basta ya de falsedad. Los judíos le preguntan: ¿y quién te da autoridad para hacer eso? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo. Les estaba diciendo: ustedes, por esto que estoy haciendo, me van a matar, pero yo resucitaré al 3er día. Este es el templo verdadero. ¿Quieren más señal? Por lo que estoy diciendo y por lo que estoy haciendo, descubriendo la falsedad de su religiosidad, descubriendo su hipocresía, descubriendo su apariencia, diciéndoles que eso no le agrada a Dios, me van a matar porque eso no les gusta, no les agrada. A nadie le agrada que le digan sus verdades en la cara y le hagan ver su falsedad. Me van a matar, destrúyanlo. Pero al 3er día voy a resucitar. Y entonces seré el nuevo templo.
el verdadero templo para darle gloria a Dios y encontrarse con Dios. Destruyan este templo, es decir, yo soy el nuevo templo de Dios. Capítulo 4 de San Juan nos cuenta el encuentro de Jesús con una samaritana en Sicar, terreno de Samaria. La mujer, cuando escucha a Jesús, se da cuenta que habla como un profeta y le pregunta: oiga, nuestros antepasados dicen que aquí nosotros en el monte Garizim es donde tenemos que adorar a Dios, pero los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Usted qué dice? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús a la samaritana? Mujer, ni en Garizim ni en Jerusalén, no en los templos. Los verdaderos adoradores de mi Padre lo harán en espíritu y en verdad. No se ocupan los templos materiales cuando no hay experiencia de Dios. ¿Para qué los templos si a Dios no lo recibimos en el corazón? ¿Para qué las prácticas si Dios no viene a nuestra vida? ¿Para qué el culto si nuestras vidas no son nuevas? Bienvenida las prácticas que nos traen conversión. Bienvenido el culto que es adoración de corazón a Dios. Bienvenido el templo cuando congrega a hermanos de corazón, a hermanos sinceramente que se aman, que se ayudan, que se perdonan, no que se comen, que se critican, que son indiferentes. Bienvenido el templo cuando de veras Dios está en él y en los corazones de quienes están en el templo, de quienes han aceptado a Jesús como el lugar de encuentro con Dios. Él es el templo verdadero. Podemos tener ejemplos que nos cuestionan a nosotros. Levanten su mano los que creen que en el sagrario está Jesús realmente presente, que la hostia es el cuerpo vivo de Jesús. Levante su mano. Todos la levantaron aquí, seguramente ustedes también levantarán la mano. Pero de todos los que levantaron la mano, no llega a la mitad los que van a comulgar, a recibirlo. Creemos una cosa y vivimos otra, o no la vivimos. Levante su mano el que cree que la Biblia es palabra de Dios. Si alguien no lo creyera, estaría en una herejía. Pues más de la mitad, más de las 2/3 partes que levantaron su mano, no han leído los 4 evangelios de la Biblia. Levanten su mano los que ya lo leyeron con dedicación, con orden, con esmero, los 4 evangelios que son el mensaje central de la Biblia. ¿Ven? No llegan a 15. Creemos, pero no vivimos. Levante su mano el que cree por revelación divina que tu prójimo es la presencia viva de Dios y que lo que haces al prójimo, a Dios se lo haces, y que como tratas a tu prójimo, a Dios tratas. Levante su mano el que cree eso. Estarías negando una verdad fundamental de la Biblia. Todo lo que hagan al más insignificante, a mí me lo hicieron. Entonces, ¿por qué hay odios?
¿Por qué hay resentimientos? ¿Por qué no perdonamos? Entonces, ¿por qué calumniamos? Entonces, ¿por qué tenemos celos, envidias? Entonces, ¿por qué somos egoístas? Entonces, ¿por qué siempre mi provecho propio y que se frieguen los demás? Entonces, ¿por qué sacar ventaja yo, aunque otros no se den cuenta o se frieguen? ¿No que el prójimo es la imagen viva de Dios? Creemos muchas cosas que necesitamos vivir. Hoy el Evangelio nos invita pues a cuestionarnos con sinceridad. Estamos en la casa de Dios, estamos en un templo. ¿Nos encontramos con Dios? ¿O solo venimos para cumplir un mandamiento de la iglesia, un precepto bíblico? No más por eso. ¿O venimos para de veras escuchar la palabra, bendecir a Dios, revisar nuestras vidas en su presencia, alimentarnos de Él y salir con el propósito de ser nuevos, de vivir unidos a Él? Ojalá que nos llevemos todos ese propósito. A Jesús en nuestro corazón, a Jesús en el propósito de conocerlo más en los evangelios y de seguirlo con más decisión cada día de nuestra vida, para que nuestro culto le sea grato siempre.